Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. Voy a leer desde el 3 al 6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo del 3 al 6. Leo la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de, léelo tú ahí, a favor, de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bendita su palabra. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia que Dios nos ha hecho a nosotros? Ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Sabéis lo que es un ministro? Bueno, el mundo nos ha enseñado que el ministro es una persona que aparece ahí con traje, chaqueta y corbata, ¿sí o no? Que normalmente, si nos enseña la cuenta de sus bancos, suele estar bastante bien, y de que, entre otras cosas, lo que más hace es mandar. Pero eso no es un ministro. Eso no es un ministro. La palabra ministro significa siervo de siervo, el criado del criado. ¿Lo quiere más bajo? Eso significa la palabra ministro. Cuando Dios llama a Josué, ¿os acordáis? Dice la Biblia que Dios llamó a Josué hijo de Nun, y dice que era criado de Moisés. Josué era el criado de Moisés. ¿Y Moisés quién era? Criado de Dios. Fiel y sumo sacerdote en toda la casa de Dios, dice que fue hallado Moisés. O Dios llamó a un hombre que era el criado del criado de Dios, a Josué, que en el castellano nuestro es Joshua, es Jesús. Su nombre es el Salvador. Pues nosotros que hemos creído en el Evangelio y que Él nos ha llamado y nos ha escogido a cada uno de nosotros, nos ha dado un título. ¿Sabéis qué título nos ha dado? El de ministros competentes del nuevo pacto. Lo que pasa es que todas estas palabras han sido distorsionadas, de manera que cuando uno piensa en un ministro, distorsionadamente cree que es otra cosa. Ministro es uno que sirve a los siervos de Dios. Si tú eres siervo de Dios, yo te tengo que servir a ti, y ya tengo el título de ministro. Si tú eres siervo de Dios, le tienes que servir a otros que Dios ha ganado, y ya tienes el título de ministro. Y ahí se va a ver nuestra competencia. ¿Sabéis lo que es la palabra ser competente? Ser válido, estar por la labor de. Pero tristemente también se ha distorsionado en la palabra de competente, porque parece que todos compiten a ver quién es más grande, y a ver quién está más arriba, y a ver quién tiene más títulos. Pero si nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, aquí no hay que competir. Aquí hay que colocarse donde Dios nos ha puesto, en el ministerio. Un ministro es uno que tiene un ministerio de parte de Dios. Un ministerio es un trabajo, una labor que ejecutar de parte de Dios. En este caso,
es anunciar y dar a conocer las verdades del nuevo pacto. El nuevo pacto es lo que tanto se habla dentro de la ignorancia. Ese nuevo pacto tiene sus ministros y no todo el mundo es ministro del nuevo pacto. Los que anuncian el nuevo pacto son gente que sabe de qué va esto, porque se lo ha revelado el autor del nuevo pacto. ¿Os acordáis cuando Jesús, digo os acordáis, porque de tantas veces que uno lo lee parece que uno estaba allí, ¿verdad? La última Pascua que Jesús celebró con sus discípulos, levantó una copa de vino y dijo: esto es mi sangre, la sangre de él, que por vosotros es derramada. Eso no tiene nada que ver con lo que hace el cura y lo que nos ha sonado tan repetitivamente del catolicismo romano. Eso va mucho más allá de lo que la religión y la tradición nos ha enseñado. Y de eso es de lo que yo pretendo hablar hoy. Cuando vamos a hablar de nuevo pacto, tenemos que establecer el fundamento de ese nuevo pacto en la exposición de la verdad presente, oye esto, contrastándola con la verdad bíblica. Una cosa es una verdad bíblica, ¿tú me sigues? Pero a lo mejor no tiene que ser una verdad presente. Pero otra cosa es la verdad presente, que está recogida en la Biblia. Y yo quiero hoy, con el favor de Dios, que nosotros hagamos ejercicio en nuestro espíritu, ya que venimos a ejercitar la mente para capacitarnos, hagamos ejercicio en nuestro espíritu para que podamos contrastar lo que son verdades bíblicas con la verdad presente. Y tú puedes conocer verdades bíblicas, pero que ya no están actualizadas en la verdad presente. Pero la verdad presente está registrada en todas las verdades bíblicas. Entonces vamos viendo los diferentes pactos que Dios ha celebrado con el hombre. Y digo lo que te digo, los pactos los celebra Dios con el hombre no celebra ningún pacto con Dios. Y eso que se lleva tanto en América, que dice: venga usted y haga pacto con Dios. Entrégame la llave de tu coche y Dios te va a bendecir, dice el ministro. O el role también. Tú ves cómo le entrega el role que tiene en la mano. Haga pacto con Dios, ¿no? Dios no entra en ese juego que los hombres han inventado. O no le vaya a hacer una promesa diciéndole a Dios: si tú haces esto, yo me comprometo a hacer lo otro. Entonces son tradiciones y culturas que se han metido en el corazón de las personas porque han leído cosas en la Biblia, pero no tienen nada que ver con la verdad presente. Hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto y lo somos por posición. Oye esto, cuando la sangre te alcanzó a ti, el día en el que te alcanzó, que fue el día que aceptaste a Jesucristo, fuiste justificado de todos tus pecados por una declaración que Dios hizo en el mismo cielo acerca de ti y te declaró justo. ¿Qué es la justificación? Es la declaración que el juez supremo hace acerca de tu vida. La filtra por medio de la cruz y la mete, y cuando sale, tu vida ha sido lavada a los ojos de Dios hasta tal punto y hasta tal magnitud que Dios te ve como si jamás hubiese pecado. Eso es justificación. O sea que te eleva a donde estuvo Adán y Eva y te deja allí en la obediencia de que tú nunca vas a tocar ese árbol del conocimiento del bien y del mal para hacerte independiente o autónomo de Dios, y te mira como si nunca hubieses pecado. Eso es la justificación, y cada ministro del nuevo pacto que ha sido justificado en cuanto a posición, así está delante de Dios. Está limpio, está santo, está sin mancha, dice Efesios 1:7. Cristo nos ha presentado delante de él santos, irreprensibles y sin mancha, para que tú cojas conciencia, conocimiento exacto, no información,
conocimiento puro injertado en tu espíritu de que el sacrificio del nuevo pacto es tan grande que ha filtrado todos tus pecados de manera que no los pueden encontrar en ninguna parte del universo ni en la mentalidad de Dios. Han desaparecido por completo. La sangre de Cristo derramada en el Calvario presenta tu vida delante de Dios sin un solo error. Para presentar este evangelio del nuevo pacto tenemos que conocer esta verdad en cuanto a posición. Por eso yo no me atrevería nunca a decir que una persona, un hermano en la fe, no es salvo. Ustedes saben que se lleva mucho, se estila eso en los predicadores de sana doctrina, que dicen que son de sana doctrina, estos duros legalistas. Así era yo, para vergüenza mía. Y le quitan la salvación a los hermanos, porque no conocen la verdad presente y el nuevo pacto. Se atreven a decir que son gente que se las ha llevado al diablo, o que están perdidos, o que van camino al infierno. Toda esta locura se mete en ministros que no son del nuevo pacto. Y yo soy un ejemplo de ello. Si bien es verdad, han pasado 10 años, pues yo anduve un tiempo así de mi vida, y aquí hay hermanos que incluso me conocieron así. Mira qué locura. Cómo se infla la palabra en el corazón de una persona que no tiene conocimiento real. Mas sin embargo, bajo la misericordia de Dios, él una mañana cuando me levanté me corrigió y me dijo: no vuelvas a hablar de condenación, nunca más, a gente que yo lavaba con mi sangre. Y me lo repitió 2 veces para que se me grabara bien. Desde entonces no lo he vuelto a hacer más. ¿Sabes lo que es decirle a una persona: te vas al infierno, sin haber estado tú allí? ¿Acaso yo conozco el infierno para mandar a la gente allí? ¿Tengo yo autoridad de mandarlos allí? Con toda esa esquizofrenia está en la mentalidad de muchos ministros, pero no son del nuevo pacto. Gente que juzga con los ojos de carne sin saber lo que hay en lo profundo del corazón. La verdad presente es la que a nosotros nos evita a caer en todos esos errores y nos tiene el filtro todo el tiempo vivo. Porque el que derramó la sangre por todos y cada uno de nosotros se llama Jesucristo. Él derramó su sangre. Él se hizo responsable de nuestros pecados. Dice la Biblia que Él enmudeció como oveja que es llevada al matadero. Y no abrió su boca para no defenderse, porque iba a ese lugar a representarte a ti y a pasar por pecador y por transgresor. Y dice la Biblia que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que en cuanto a posición estamos justificados, pero en el proceso que ahora estamos viviendo, en cuanto a función, por tanto estamos siendo capacitados y adoctrinados en el fundamento y las implicaciones del nuevo pacto. Y la realidad es que en lo que tendríamos que ser diestros y capaces es donde más ignorantes somos y donde más desconocimiento mostramos. La mayoría de los que estamos aquí, la mayoría, hemos estado en otras iglesias. Y hoy tendremos todavía la libertad de ir sin problema. Vete a una de esas iglesias o a otra y pregúntale a cualquier fiel, a cualquier hermano en plena comunión, a cualquier líder que te hable del conocimiento que tiene y de los fundamentos acerca del nuevo pacto. Y tú vas a ver cómo te habla de todo menos eso. No te hablan de eso. Porque no hay conocimiento ni se está ministrando las implicaciones de esta verdad presente. Todo el mundo te habla de actividades, te habla de sacrificio, te habla de mucho amor o de mucha santidad, pero nadie se enfoca en la justicia del nuevo pacto. Porque esto es una obra que tiene que hacer el Espíritu y prepararte
doctrinarte, hacerte apto, hacerte capacitado para después enviarte. Y tú puedes decir ahí o yo, hermano, pero yo amo al Señor con todo mi corazón. Yo lo sé que tú lo amas, yo también lo amo. Con todo tu corazón, si te dejas de llevar por el sentimiento, no lo vamos a amar, si es lo más grande que nos ha pasado. Pero ese sentimiento a ti no te hace capacitado para entender lo que a ti te ha alcanzado. Tú tienes que prepararte en este momento, ¿no? Es que yo soy sincero con Dios. Yo le abro mi corazón, yo soy sincero con Dios y yo lo amo con todo mi corazón, sí, pero no vale para ser ministro del nuevo pacto. Te tienes que preparar, te tienes que capacitar. Bueno, por más empeño que tú pongas, como te pongan en una labor que tú no dominas, tienes que aprender. Y ahí es donde Dios nos está metiendo. ¿Sabéis por qué? Porque los que supuestamente dominaban esto, sabían de esto, entendían de esto, han estropeado la obra de Dios. Los judíos cogieron la Torá de Moisés, un código para gobernarse a sí mismos y ser la envidia de todas las naciones, para hacer luz a las naciones, e hicieron el judaísmo, donde se engrandecieron a ellos mismos y le metieron cargas al pueblo. Cuando Jesús vino dijo, yo no dije eso, oíste que fue dicho, pero yo os digo, yo nunca dije eso. Y tuvo que empezar a rectificar lo que ellos hicieron malamente. Ahora se busca 12 hombres y mujeres también, que nadie daba un duro por ellos, y los hizo los ministros del nuevo pacto. Pues la misma historia se está repitiendo todo el tiempo. Y ahora estamos en un momento que, aunque tú a lo mejor no lo creas ni lo pienses, estamos escribiendo también nuestra página aquí. Somos los ministros competentes del nuevo pacto. El nuevo pacto es la expresión cumplida y terminada y acabada de lo que Dios había comprometido consigo mismo en la eternidad. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto se hace oficial aquí en la tierra y se confirma y se establece con la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de Cristo, y ahí se inaugura. Ahí es donde se inaugura el nuevo pacto. Antes de que Cristo apareciese, no había luz ninguna en esta tierra. Tenían figura y tenían sombra, tenían ceremonia, tenían fiesta, pero la conciencia no era iluminada acerca de la verdad de Dios. No, pero si estaban los judíos y había venido Moisés y había venido... Si tú lees a Moisés sin la revelación del nuevo pacto, dice la Biblia que el velo te queda sin descorrer y el entendimiento se te embota. ¿Sabes eso? Antes que Jesús viniese a esta tierra no había luz en ningún ser humano anterior y nadie había sido iluminado con la verdad. Por eso es que Él viene y dice, yo soy la verdad. Y yo he venido de parte de Dios para dar testimonio de la verdad. Y dice, pero ¿cómo va a ser si Dios venía tratando desde antes? Sí, por pactos, ahora lo vamos a ver. Pero era una autorrevelación gradual. Una autorrevelación de parte de Dios hacia el hombre gradual, hasta que pudiese poco a poco ir asimilando didácticamente, hasta que ya, cuando llegó el tiempo del cumplimiento, entonces que aparece la verdad presente, encarnada en Jesús de Nazaret. Yo no sé si me estoy explicando, espero que sí. Entonces nuestra competencia como ministro del nuevo pacto la tenemos que expresar teniendo una habilidad que no la tienen los religiosos, una habilidad que no es natural, demostrando el orden, la función, el rango y el fundamento de este nuevo pacto. Yo me pedí que sabráis la Biblia un momentito ahí en Hebreos 13, en el capítulo 13, versículo 20. Un momentito nada más. Hebreos
13. Hebreos capítulo 13, versículo 20. ¿Hay allí? Un hermano con voz de trompeta lo lea. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de ¿qué dice? Del pacto eterno. Mira cómo se define. Hay un pacto que es eterno porque se definió en un lugar que nosotros llamamos la eternidad. Un pacto eterno es un pacto que no tiene fin. Y es un pacto que viene de un lugar donde no es gobernado ni por el tiempo ni por el espacio. Es un pacto eterno. Eso se firmó antes de que Adán y Eva estuvieran en esta tierra. Para que nosotros veamos la firmeza y la dimensión de lo que estamos manejando. Esto no es un contrato, esto es así. Esto es más serio de lo que nosotros entendemos, y Dios tiene todo amarrado a través del sacrificio de Cristo, mucho más amarrado de lo que nosotros pensamos. El gran pastor de las ovejas dice, cualquiera se llama pastor, pero cualquiera no da la vida por las ovejas. ¿Entendéis? Ni un ser humano puede dar la vida por otro, por muy pastor que sea. Como Dios te pida cuentas por una oveja, te liquida. No, la Biblia dice que tenemos que someternos a los pastores porque ellos tienen que dar cuenta. Ellos no van a dar cuenta por nada. Ellos hacen un trabajo ¿vale? Si tuvieran que dar cuenta por vosotros, para que lo hagan con alegría, dice, no quejándose. Pero el pastor en sí mismo no puede dar cuenta por ninguna oveja, sino que se le encarga una cosa y cuida de estos hermanos, enséñalo así. Pero ahora el gran pastor de las ovejas, ese sí que da la vida por las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice. Y ahora que dice, os haga aptos. Oye eso, os haga aptos, te haga capacitado, diestro, maestro, perito, capataz. Tener esa habilidad que nadie tiene, de hablar cosas que nadie ha hablado, de alumbrar la mente con una capacidad que nadie alumbra, con una sabiduría que no viene de este mundo, con una inteligencia que es mucho más allá. Ese es el ministro competente del nuevo pacto. Ese es el ministro competente del nuevo pacto. Dios a través de la escritura autorrevela el propósito del Dios, el propósito eterno a través de los diferentes pactos que ha hecho con el hombre. Mira, el primer pacto que Dios hizo con el hombre, el pacto edénico de Edén. ¿Qué pacto hizo con él? Fue hecho dentro del huerto. Y fue hecho cuando el hombre estaba en un estado de inocencia dentro del huerto. Y le dio su imagen, su semejanza, su poderío, su dominio, su señorío para gobernar sobre toda la creación. Y le sujetó todo bajo sus pies con una sola condición: no vayas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coma, ¿qué pasa? Adán no sabía lo que era morir. ¿O sabía Adán lo que era morir? No conocía la muerte, porque siempre había estado unido a Dios. La muerte no es que la persona queda ahí inerte y su cuerpo ya es un cadáver y la metemos en un féretro. Eso no es muerte. Eso es lo que nosotros creemos que es muerte. Muerte es vivir separado espiritualmente de Dios. La muerte viene del griego thanatos. Cuando el hombre elige eso, le falla a Dios. Y el primer pacto que pasa, queda roto. Ahora el hombre es independiente y autónomo de Dios.
No te vayas a pensar que ese sentimiento de independencia que muchas veces se te viene a ti al corazón, de ser independiente de lo que Dios diga, o de ser independiente de tu compañero o de tu compañera. Hay un pacto ahí establecido. Eso muchas veces te aleja de la voluntad de Dios. El querer ser autónomo te aleja de la voluntad de Dios. Me refiero a tener esa autonomía por mí mismo, ¿tá? Dios te la ha regalado. Pero ser dependiente de Dios es el diseño de Dios. Y ser independiente de Dios es el diseño de Satanás. Por eso es que muchas veces nos está costando entrar en el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos viciado en el otro diseño y modelo que te lo enseña el maligno. Y apareció y dijo que vaya a morir si ustedes comen de ahí. Le dijo, no moriréis. Primera mentira. En el primer pacto, primera mentira. Y el hombre la cree. Mira qué atrevido para decir que no morirá. ¿Eh? ¿Cuántas mentiras tú y yo no creemos todavía? Del otro. Ese es el arte que tiene. Él no te puede poner... Te engaña. Como te engañe, te venció. Segundo pacto, pacto adámico. Ahora lo hace con Adán, pero no dentro, fuera del huerto. Porque olvídense una cosa, dentro del huerto Adán falló, pero Dios siguió con el propósito. ¿Entendéis? Segundo pacto, pacto adámico, fue hecho fuera del huerto con Adán. Ahora la tierra que trabajaba antes por deleite dentro del huerto y por placer, ahora esa tierra tú la vas a arar con sudor. Y ella te va a dominar. Y tu mujer va a dar a luz con dolor en sus partos. Y Dios le promete que de esa descendencia vendría alguien que le pisaría la cabeza al que lo engañó, que es el enemigo de Dios, y se abrió el camino legal para alcanzar la justicia por haber quebrantado el primer pacto. Imagínate, Dios te da la oportunidad de estar como un jardinero y gozándote todo el tiempo en aquel Edén. Y el hombre decide desobedecer a Dios, y ahora esa tierra que antes fructificaba por sí misma, ahora la tiene que labrar con el sudor de su frente. Y la mujer que da a luz en su preñez con dolor, eso es producto del haber quebrantado al hombre los pactos con Dios. Estaba establecido por Dios que la mujer cuando diese a luz no lo iba a hacer con dolor. Por eso que hoy nos han metido la epidural, ¿no es? Y una mujer cuando va a dar luz le pone la epidural para que no tenga dolor en el parto. Es la consecuencia de nuestra desobediencia. Tercer pacto. Ahora Adán, bueno, estamos en el segundo, tiene otra oportunidad de seguir el propósito de Dios, pero ahora está fuera del huerto y también fracasa. Pero Dios sigue adelante con el propósito eterno. En Génesis capítulo 6, que estamos en el principio todavía, vemos que la descendencia de este Adán se corrompe hasta el punto que dice Dios que la tierra estaba llena de violencia y toda carne había corrompido su corazón. Y Dios determina raer toda carne de la tierra. Imagínate. La maldad del ser humano y de este Adán que le falló a Dios, eso se fue transmitiendo en los genes, y llega un momento que Dios dice: la tierra está corrompida y llena de violencia. Me arrepiento de haber creado al hombre. Lo voy a raer. Y voy a traer un diluvio que no se van a salvar ni las hormigas. Y dice la Biblia: pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Entonces llama a Noé antes de traer juicio, y Noé empieza a hacer un arca. Y es donde se celebra el tercer pacto, que es el pacto noético. Primero usa Dios a un hombre y una mujer, le falla, ahora está llamando a una familia. ¿O no? Y a Noé, ¿qué es lo que le dice? El pacto noético.
dice que establece con él un pacto y lo bendice y le promete que fructificaría y multiplicaría su descendencia. Pero Noé, después de tantos años construyendo el arca, cuando llega el tiempo del diluvio y el tiempo de secado de la tierra, se pone tan contento en la celebración que se emborracha. Eso dice la Biblia, ¿no? Se pone a gusto y acaba desnudo el hombre. Y uno de sus hijos lo ve, ya sabéis la historia, se lo dice a los demás, y cuando Noé despierta, maldice a Cam. Mira, eso salió del corazón de Noé. Dios nunca le dijo a Noé que maldijera. El enemigo de Dios es el que contamina el corazón del ser humano. Y se volvió a meter la maldición en una familia que había quedado, había dejado otra vez el diseño original desde el principio, una sola familia en la tierra. Imagínate, se había reiniciado todo. Hombre, mujer, con sus 3 hijos y sus tres nueras, sus 3 señoras, 8 personas. Y en la fiesta inaugural llega uno y maldice. ¿Esto qué es lo que es? Y falla otra vez el hombre, pero Dios sigue adelante con su propósito. Porque se había propuesto desde la eternidad pasada reunir todas las cosas en Cristo. El hombre falla, pero Dios sigue para adelante con su proyecto. Y la descendencia de Noé, que ya venía con maldición, surge un gobierno humano, Génesis capítulo 11, a través de Nimrod, tipo del anticristo, y hay un primer intento de edificar la primera capital mundial, que fue la Torre de Babel. Y aunque todo falló, porque Dios trajo confusión para deshacer toda aquella torre que estaban haciendo, Dios no desiste y sigue a cabo con su propósito eterno. Y si en Génesis 11, todo falla, en Génesis 12 Dios llama a Abraham. Os voy a pedir un poquito de paciencia hoy porque estamos haciendo un recorrido a través de los pactos, pero para que veamos a Dios fuera de la historia tal como muchas veces la vemos, que aunque todo le falla, como Él es el que tiene la batuta de director, sigue con su proyecto. Tú hoy aquí sentado ahí, aunque parezca algo sencillo, en una silla, escuchando la palabra de Dios, mirándome a mí o haciendo cualquier otra cosa, eres producto de este Dios que estamos hablando hoy, del que está detrás como director con la batuta. Tú eres producto de que el proyecto de Dios todavía está firme y está en pie. Tú eres ese fruto y yo también. Porque Dios en su soberanía coge el libro, lo cierras así, corre la cortina y me dice, eso lo hacemos nosotros los hombres, ¿eh? Que nosotros decimos que amamos al Señor y gloria a Dios por Jesucristo, pero cuando se nos levanta la ceja y ya no baja, tú dices, me cojan ahora mismo, si por mí fuera, y te dan un cuchillo, te ponen a cortar cabeza y te quedas solo. Pero damos gracias a Dios que Dios ha propuesto algo en sí mismo y lo va a llevar a cabo. Y los hombres le han fallado en los pactos, pero Dios ha seguido, porque es algo que está planificado desde antes de la fundación del mundo. Y este presupuesto que se ha hecho por cada uno de nosotros, están contemplados todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todo lo que somos, para que veamos a Dios trabajando en favor del hombre. ¿Sabía Dios que le iba a fallar a la descendencia de Noé? Sí. ¿Sabía que se iba a levantar un anticristo para hacer una capital mundial? Sí. ¿Y qué hace Dios? Llama a Abraham. Ahora ya no llama a una familia, ahora va a llamar a un hombre para de ese hombre sacar una nación. Y el proyecto se va agrandando, aunque sigue fallando. Dios está autorrevelando lo que tiene en su corazón. Y llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Y Dios revela que ya había llamado a Abraham para dejar su tierra y su parentela
y establece con él un pacto. ¿Cómo se llama? El pacto abrámico. Hemos dicho el edénico, el adánico, el noético y ahora el pacto abrámico. El pacto abrámico en teología se le llama el pacto incondicional, un pacto donde no hay condiciones, porque todo lo pone Dios. ¿Y qué le hace Dios a Abraham? Le promete un hijo, un pueblo y una tierra. Que entre comillas, el hijo es. ¿Quién es el hijo? Isaac. ¿El pueblo quién es? Israel. ¿Y la tierra cuál es? La tierra de Canaán. Lo que nosotros conocemos como la tierra de Israel. Eso se ha dado, ¿no? Está ahí, ¿no? Ahí está. Lo que pasa es que este pacto que es abrámico es el primero que apunta a la eternidad y ya tiene carácter eterno. Porque el trasfondo del hijo no era Isaac. ¿Quién es? Es Cristo. Y el trasfondo de la nación no es Israel. ¿Qué nación es? Es la iglesia. Y el trasfondo de la ciudad ¿es la Canaán? ¿O cuál es? Es la Sion de arriba. Por eso vemos a Dios ya revelando lo que tiene en su corazón con carácter eterno. Y Abraham, dice la Biblia, que cuando Dios lo llama y le hace esta promesa, dice, y creyó Abraham a Dios. Y dice, le fue contado por justicia. Imagínate, desde el minuto uno ya Dios ve tu corazón. Ha visto el embrión de quién eres tú en la eternidad. Y se atreve, como supremo, a dictaminar una naturaleza acerca de ti, una posición y una herencia. Y eres tú un embrión. Y él ya te ha visto. Por eso dice David, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi embrión miró tus ojos. Y a Jeremías le dijeron, antes que nacieses, te santifiqué. Ve cómo Dios juega con el tiempo y dice cosas fuera de lógica. Y le dice, y antes que fuese formado, ya te di por profeta a las naciones. Este pacto tiene una profundidad que como tú no te hagas a él, siempre vas a estar mareado, buscando a Dios en la religión. Y ya hace rato que Dios ha salido de la religión. Pero es más, él nunca ha entrado. Ahí lleva razón los comunistas que dicen que la religión es el opio de los pueblos. Porque hace que el hombre no entienda la verdad de Dios. Por eso, aunque a Abraham le falla, no se le contempla ningún error, ni ningún pecado, porque el pacto abrahámico es tipo del pacto eterno. ¿Ustedes saben que Abraham falló a Dios? ¿O no lo sabéis? ¿Verdad que le falló? Que sí. Le falló y bien. Lo hizo con todo su corazón. Nadie juzga el deseo que tenía, pero falló. ¿O no? Pues vete y busca el fallo de Abraham en el nuevo pacto. Búscate a Abraham en el libro de Romanos. Búscatelo en Gálatas. Búscatelo en Hebreo. Búscatelo. No hay rastro del fallo de Abraham. ¿Por qué? Porque es tipo del pacto eterno. Dice la Biblia que Abraham, cuando Dios le anunció, dice, no se debilitó en fe. No se debilitó en fe, ni por incredulidad. No, dice no. Cuando Dios empezó a mí a marcarme esas cosas, me dice, ven para acá. Y me metió ahí la cabeza en Romanos 4 y me dice, búscate el fallo de Abraham. Y yo digo, búscalo. No se debilitó. Digo, pero ¿cómo que no se debilitó? Cuando vamos a la historia real, sí se debilitó. ¿Por qué yo digo aquí que no se debilitó? Porque te estoy revelando el pacto con carácter de eternidad, donde la sangre limpia todo el error humano desde el principio hasta el final. La sangre de Cristo ha corrido por toda la historia. No solamente fue vertida en Jerusalén y punto. Jesús, dice la Biblia, que entró en el santuario celestial. Oye esto ahora. Y dice, no entró con sangre de toros ni de machos cabríos. ¿Entró con qué? Con la suya. Jesús vino y firmó el pacto aquí abajo, pero después de haberlo firmado se lo llevó con su sangre y lo metió arriba.
La sangre, yo no sé cómo, pero la sangre ha entrado arriba. Y cuando ha entrado arriba, entonces sí que tiene carácter de eternidad, porque se ha expandido por toda la historia de la humanidad y ha lavado por completo la historia de la humanidad y ha reemplazado las obras de los hombres por la fe de Cristo. Y tú ahora aquí puedes entrar a ese pacto eterno por medio del sacrificio e irte al mismo Génesis y con ese lente mirar las cosas en la Escritura para que Dios te revele su orden correcto, y vas a tener entonces la justicia del nuevo pacto. Y vas a entender a Dios cómo ha venido autorrevelándose desde el principio hasta el final, y lo vas a entender dentro de su contexto real, sin inflar el carácter y la personalidad de Dios. Porque es a través de los pactos que hoy lo estamos estudiando. Hay otras veces que hemos estudiado y hemos hablado acerca de las dispensaciones, por causa de los tiempos, porque eso son escuelas teológicas para interpretación de Escritura. Hoy lo estamos haciendo a través de los pactos. Ahora, como Abraham es justificado desde el minuto 1, aparece en la fe reemplazando las obras por la fe, es quien nos conduce por primera vez anticipadamente a la justicia perfecta. ¿Sabéis qué es lo que Dios dijo de Abraham? Dios dijo de Abraham: este hombre es mi amigo. Mi amigo Abraham. ¿Cómo es posible que un hombre haya llegado a entrar en una amistad con Dios, que Dios diga: este hombre es mi amigo, cuando el hombre está caído en sus delitos y pecados? Gracias al sacrificio perfecto. Abraham se sentaba a hablar con Dios y hablaba como hablaba Moisés después, cara a cara. Y Dios le revelaba lo que había en su corazón, como cuando un amigo habla con otro amigo. Todo. Por eso es que el pacto abrahámico es donde vemos nosotros lo que tenemos hoy en Cristo. Abraham en su fe inaugura el pacto y el paraíso terrenal. Ustedes saben que cuando la gente moría en los tiempos de Jesús, desde Abraham, cuando la gente moría, iba a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Ese era el paraíso, pero era un paraíso que había ahí abajo. El seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es tipo de el lugar, el pacto que Dios hizo con Abraham, de cuando la gente fallece, cuando la gente ha confiado en Dios, ¿dónde va? A descansar. Por eso cuando habla de aquel Lázaro mendigo que estaba a la puerta del hombre rico, cuando mueren los dos, dice la Biblia que Lázaro era consolado y el rico era atormentado, porque no había puesto su fe en la descendencia de Abraham, que en este caso era Cristo. Entonces cuando nosotros vemos el pacto de Abraham, ahí ya estamos cogiendo ¿qué? Una revelación de eternidad. Nosotros, como no nos metamos en esta línea de eternidad, empezamos a deambular en nuestra vida en Cristo. Pero como la línea que llevaba la nación de Israel era una línea terrenal y carnal, y no acababan de entender los pactos hasta que vino Cristo, Dios le da leyes al pueblo a través de Moisés en el Sinaí, en el pacto mosaico, y la nación no entiende el propósito de la ley ni sus códigos para gobernarse a sí misma, y convierte el pacto en una religión llamada judaísmo. Abandonando el pacto lo invalidan, como dice el Salmo: ellos invalidaron mi pacto. Y Dios dio la orden de que tendrán que ser luz a las naciones, mas sin embargo fueron castigados 70 años a Babilonia. Con todo y eso, en medio de la deportación, y antes, Dios le habla a través del profeta Jeremías y a través del profeta los profetas, y le dice: pero vendrá día donde yo haré con ustedes un nuevo pacto, y pondré dentro de ustedes, que dice, espíritu nuevo. Todo lo que Dios viene desde el Génesis hablando con el hombre tiene que ver con una celebración que iba a haber en la cruz del Calvario.
donde ahora sí el hombre va a estar capacitado por Dios para honrarle, para glorificarle, para estar en su presencia mirándolo a los ojos, sin vergüenza ninguna, de tú a tú, diestro, capacitado, perito, sabiendo de qué va esto. Cuando viniese Cristo y se levantaran los ministros del nuevo pacto. Y hoy debiéramos, 20 siglos después de que vino Cristo a esta tierra y nos trajera esta verdad, debiéramos estar edificando la fe de la iglesia en la verdad presente, y todavía no llegamos a la altura de estar como un varón perfecto delante de Dios, porque todos los residuos de todos estos pactos se han ido filtrando en el corazón de los creyentes y no conocemos la verdad presente. La nación, en vez de ser luz a las naciones, se le antoja un modelo del mundo y le pide a Samuel: queremos un rey como las demás naciones. ¿Os acordáis de eso? Y Dios la quería gobernar a través de los jueces. Dice: no, pero en vez de ser luz a las naciones, mira a las naciones y se le antoja el modelo de las naciones. Y se le mete en el corazón. Mira a todas las naciones, regidas por un presidente, sus ministros, su ministerio de defensa, tienen sus tanques, tienen sus soldados, tienen su seguridad social, tienen su tesorería para los jubilados. Y me quiero apuntar a eso. Así que hay muchos hermanos en la fe que están apuntados ahí. Dicen que son de Cristo, pero su fe está edificada con el modelo del mundo. Hay gente cotizando, y yo no digo que no paguemos los impuestos, porque dice que el que impuesto y el que honra, honra. Pero gente cotizando pensando cuándo se jubile. Como si Dios lo hubiera revelado con qué edad se va a jubilar y cuántos años va a estar cobrando del Estado. Pero su fe está puesta en eso, aunque después con su boca dice otra cosa. Pero no aplica fe. O va a la seguridad social para que te hagan una prueba y lo primero que te dicen allí es: firma aquí. Y tú cuando firmas te dicen: y firma otra vez. Pues ya te pones nervioso. ¿Y por qué me hace usted firmar? Dice: hombre, pues si pasa algo, que sepa usted de que yo voy a ser como Pilato. Y yo le digo: pues cámbiale el nombre y ponle inseguridad social. Pero seguimos como creyentes en ese modelo y queremos un rey como las demás naciones. Nuestro rey no nos ha prometido nada de eso, porque nuestro rey es nuestro bendito rey y salvador. Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro defensor, Él lo es todo. Y nosotros tenemos y debemos de edificar nuestra fe en Él, porque todo es en Él, por Él y para Él. Todo. No hay nada que no sea en Él. Todo fue hecho en Él, todo fue hecho por Él y todo es para Él. Y cuando tú te pongas estas gafas y empieces a mirar Génesis, te vas a dar cuenta que el autor de Génesis, el autor y a quien apunta el libro de Génesis es Jesucristo. Y el libro de Éxodo apunta a Cristo. Y Levítico, y Número, y Deuteronomio, y Jueces, y Josué, y por ahí para abajo, y todos apuntan a Cristo. Pero al diablo se le ha antojado de que el protagonista de mi vida sea yo. Por eso es que estamos en un proceso, no que Cristo ha sido crucificado por mi pecado, no. Eso es justificación, ya lo hemos hablado. Estamos hablando de santificación, es que yo sea crucificado juntamente con Él, para que viva Cristo en mí. ¿A dónde está eso ahora? Los que son de Cristo, dice Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Crucifícalo ya en esta mañana. Deja que se desangre tu proyecto. Deja que se desangre tus pactos. Y agárrate al único y solo pacto que existe a los ojos de Dios. El nuevo pacto, el pacto eterno. Porque en ese pacto, el gran pastor y defensor de las ovejas va a dar la cara por ti. Ahí su palabra no falla. Tú le puedes reclamar a Dios.
El sacrificio de la cruz es el cumplimiento de todos los pactos. Por eso es el pacto eterno. Y el nuevo pacto es el que recoge plenamente todas las intenciones y el deseo de Dios original desde el principio. Como vemos, aunque los que han estado al frente de los pactos han fracasado, Dios no cambia el propósito, porque se propuso desde la eternidad llevar a cabo su plan y reunir todas las cosas en su Hijo. Así que Dios ha venido dándose a conocer y autorrevelándose progresivamente a través de los pactos, hasta llegar al Hijo, donde se revela la sustancia, no la sombra, oye esto, ni la figura. Por eso es que en este pacto, y si te vas a Hebreo lo vas a ver, en este pacto y el cumplimiento hay una herencia y está la intención inicial y final de Dios. Por eso Hebreo revela que este pacto que celebró Cristo es un mejor pacto que el que celebró Moisés, que el que celebró Abraham, que el que celebró Noé. Es un mejor pacto. Este pacto que celebró Jesucristo fue hecho sobre una mejor sangre. Este pacto que celebró Jesucristo ha sido hecho sobre un mejor sacerdocio, sobre una mejor casa. Él es un mejor mediador. Él es un mejor ministro. Nos ha dado una mejor esperanza. Nos ha dado unas mejores promesas. Nos ha dado una mejor fe. Todo en el nuevo pacto. Y nosotros todavía seguimos recibiendo residuos de los anteriores pactos. No toda verdad bíblica es una verdad presente, pero toda verdad bíblica, toda verdad presente es una verdad bíblica. Yo lo voy a explicar. Tú ves el carácter de Dios a lo largo de toda la Biblia, sobre todo su parte moral. Pero en cuanto a lo que son las sombras, las figuras, tú vas a ver Dios autorrevelándose. Por eso es que hoy tenemos un problema, mira, con la circuncisión. ¿Sabéis que hay gente en el año 2020, 21, 22, 23 que tú le demuestras por la Biblia que Dios ordenó la circuncisión y se circuncida? Porque es bíblico, pero no está en la verdad presente. ¿Ahora es bíblico? Claro que es bíblico. ¿O no? Es bíblico. Y yo te demuestro a ti por la Biblia que Dios demandó un sacrificio de animales. ¿O no? Y de un cordero. Y de un año. Y que celebrar la Pascua. ¿Es bíblico? ¿Es bíblico, hermano Antonio? Es bíblico. Pero no está conforme a la verdad presente. ¿O sí? No. ¿Es bíblica la ofrenda vegetal? Claro. Y ofrecían harina. Y ofrecían especias. Pero ¿es conforme a la verdad presente? No. Ahora es bíblico, claro que es bíblico. Entonces, ¿por qué tenemos que salir ya de esa infancia? El diablo le dijo a Cristo, oye, escrito está. Y le dice el Señor, sí, escrito está también. Mira cómo dominaba la escritura. No le venció diciendo, yo soy Jesucristo, tú eres el diablo, yo soy Dios, conmigo no tiene nada que hacer. No, escritura. Capacidad bíblica conforme a la verdad presente. ¿Era bíblica la observancia de las fiestas en Israel? Claro que era bíblica. La Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, tabernáculos, trompetas. ¿Es bíblico? Claro que es bíblico. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos ponemos a celebrar la fiesta? Ahora hay muchos evangélicos que han dicho, hermano, hay que celebrar tiempo de Pascua. Y hay que prepararse en el Adviento y tener un tiempo porque la Pascua. Pablo dice, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Vamos a celebrarla, sí, pero ¿cómo dice? ¿Con panes de qué dice? ¿Con panes sin levadura? Que hay hermanos en la fe comiendo panes sin levadura. No, dice con panes de sinceridad y de verdad. ¿Quieres celebrar la Pascua? Sí, pues cuando te hagan una pregunta, sé sincero y no mientas. Y agárrate a la verdad y no digas más mentiras. Hay otros que celebran el Shabbat. ¿O no hay que celebrar Shabbat? Shabbat. Y cae la noche, hay que celebrar Shabbat. Porque está escrito en los 10 mandamientos, ¿eh?
6 días trabajará. ¿Y qué dice del séptimo? Descansará. ¿Ahora qué hacemos? Como no entendamos el reposo en Cristo, hay que parar un día físico, y no el domingo, porque dicen que el domingo lo puso el Papa, el sábado. Y ahora tenemos un montón de hermanos guardando Shabbat. Y si no guardan Shabbat, por lo tanto están en otro pacto. Ahora hay otro que te dice, hermano, Malaquías 3:10 dice que traiga los diezmos al alfolí, y que si no los trae eres maldito con maldición. Y tú dices, ¿cómo? Y lo lees, ¿robará al hombre a Dios? Dice, no, me habéis robado todo, la nación entera me habéis robado. ¿Es bíblico? Claro que es bíblico. ¿Pero está conforme a la verdad presente? Bueno, pero es que hay que ofrendar a la iglesia, claro. Yo soy el primero que le digo a los hermanos que traigan las talecas llenas. No. ¿Es bíblico traer diezmo? Pues si lo quiere traer. Mira, el 10 no, el 10, el 20, el 30, 40. Se inició la iglesia y dice la Biblia que Bernabé recibió una herencia de los padres Bernabé. La trajo entera y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, otra cosa es que si tú no das, yo te declaro maldito. Eso es la verdad presente. El pacto que hemos celebrado en Cristo no contempla ni una sola maldición, ni arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Es un pacto de bendición. Y Dios se lo reveló a Abraham: te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. Toda esta verdad la tenemos que aglutinar, dársela a otro, educar a otros en la iglesia, para que sean filtradas todas estas cosas que se han ido quedando en nuestra mente, y empezar a coger esa vida del nuevo pacto y expresarla, porque nosotros somos vasijas donde Dios siempre quiso derramarse para expresarse a sí mismo. Por eso yo te digo a ti que tú tienes que tener claro esto, porque si dejas que otro edifique tu fe en verdades bíblicas, te va a sacar del nuevo pacto. La fe de los santos tiene que estar edificada en la verdad presente. Y si quieres saber lo que Dios quiere de ti, mira a una sola persona, a Cristo. Porque Cristo revela en el hombre la voluntad que le pide al hombre. Mira a Cristo. Y si quieres conocer a Dios, mira a Cristo. Porque Cristo revela en sí mismo la voluntad del Padre. Cuando Jesús vino Jesús de Nazaret en carne, vivió bajo ley. Cuando Jesús murió, resucitó y descendió en el Espíritu, si quieres conocer a Cristo bajo la gracia, tienes que mirar a los apóstoles y al apóstol Pablo. Porque Pablo dijo: ya no vivo yo. ¿Quién vivía? Cristo en mí. ¿Quieres conocer el propósito de Dios bajo la gracia? Sí. Mira las epístolas. Míralas. Y te vas a llenar de la sabiduría de Cristo. Ahora, sírvele de corazón. Sírvele. Y mira, ve, y mira para adentro y vas a ver el montón de impedimentos que hay. No hay excusa en el nuevo pacto. Él dijo: id y predicad este evangelio. Y ya sabéis lo que viene después. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Tenemos que depurarnos de todos los modelos que hemos conocido y entrar en el nuevo pacto. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Te damos a ti la gloria y te damos la honra. Te damos la alabanza a ti, Señor. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes, por mi vida, por todo el proyecto que tú tienes, Dios mío, con nosotros. Te rogamos que esta palabra no caiga en saco roto, sino que tú le des vida por tu espíritu y le des desarrollo, Señor. Mira aquí este grupo de hermanos presentes y úsalo como ministros del nuevo pacto, Señor. Alcanza las almas, edúcalas y enséñanos a enseñarle a otros la justicia, Señor, la que tú nos has enseñado a nosotros, Padre. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vives y moras en nosotros en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu. Y el pueblo dice: salúdense los hermanos con alegría y con gozo.